Estamos con Antonio Mercader, Esteban Valenti y como invitados Heber Gato y Enrique Rubio. Volvemos con Enrique, justamente. Sí, el tema sigue siendo ANCAP, los informes de la Comisión Investigadora. Sigue siendo ANCAP. Yo creo que está bien, que tenía que haber estado Raúl Sendic en el Senado, y no solo haber estado, sino haber bajado al Pleno a dar el debate. Lo mismo digo de el compañero Daniel Astori, que siempre estuvo, pero no bajó a dar el debate. Estás hablando del periodo de gobierno anterior, cuando era vicepresidente, cuando era presidente del Senado. En el cual yo era senador y en el cual el expresidente Lacalle pedía permanentemente que diera respuesta a temas que él estaba planteando y que lo involucraban. Este es un estilo político que yo respeto, pero que digo, en realidad en otra época se siguió otro estilo político y yo prefiero el otro, que es dar el debate. Ahora, en realidad acá ha habido tal manejo, político de esta cuestión, que en los aspectos de indagatorios, que los ha habido importantes y algunos muy buenos, en realidad han quedado como opacados por lo otro, el manejo político mediático. El problema es cuál es el estado de la opinión pública. La opinión pública está muy indignada en su mayoría por la cuestión de ANCAP. Ahora yo digo, si estamos meses diciendo de que esto ha sido deplorable, se va generando un estado de opinión. A veces en forma fundada, pero a veces en forma totalmente infundada. Y entonces se arma una especie de confusión terrible. La gente identifica a esta altura pérdidas con una especie de que la gente se llevó para la casa, los directivos de ANCAP se llevaron para la casa los $800 millones, ¿no? Con un manejo espurio de esa naturaleza. Las pérdidas en realidad son un tema contable originado en el hecho de que se hicieron inversiones en base a endeudamiento, que fue el endeudamiento con Venezuela, y el retorno de esas inversiones en la desulfurizadora o en el Portland o en otras cuestiones no ha tenido el tiempo para la recuperación. Pero que las inversiones había que hacerlas, a mi juicio, había que hacerlas. Había que hacerlas. Lo que yo creo que tenemos para el futuro es otro tema. Y es cuál es el vínculo entre ANCAP y las empresas que funcionan en derecho privado dentro de su órbita, que fueron creadas en la época del Partido Nacional y que continuó luego la propia izquierda. Porque cuando yo hice la comisión investigadora del tema de ANCAP en aquel momento en la Argentina, había 16 empresas en el marco del derecho privado. Y eso ha seguido. Entonces, este es un tema. El otro tema es si no tenemos que pensar para el futuro que temas muy heterogéneos entre sí, como puede ser el del Portland, por ejemplo, y el de la base energética o el de la prospección, no tienen que estar en ámbitos distintos y ser empresas diferentes. Porque en realidad estamos hablando acá de un holding, estamos hablando acá de un grupo empresarial extremadamente complejo y diversificado, que partió de una base muy escueta, porque no había inversiones, hizo las inversiones porque el Uruguay las necesitaba, pero en realidad terminó en una cosa extremadamente complicada. Bueno, esto deberíamos analizarlo. Sí, a mí sentí que recién Enrique Rubio habló de la operación mediática de la prensa. A mí es un tema que me molesta mucho, esta imputación. Me siento aludido. Me sentí aludido cuando Sendic, en una conferencia que dio no sé dónde, por ahí por algún lugar del mundo, pero lejos del Uruguay, habló precisamente de una operación mediática y que la oposición le hacían los medios, y que de alguna manera él se estaba defendiendo del tema de ANCAP, diciendo que la prensa era la que hostigaba y que la prensa iba más allá que la oposición y que había una especie de complot de la prensa, y se refirió a toda la prensa. Operación política, me corrijo en todo caso. Operación política, sí, está bien. Sí. No, bueno, pero digo, como dijiste mediática, sí, yo tomo una amplificación. Es que hoy política sin mediática no existe. Claro, yo retomo el tema de Sendic, que repito, me molestó mucho porque es esa cosa de poner al gobierno del frente con un adversario, que es la prensa. Entonces, claro, disparen contra la prensa, disparen contra el mensajero, disparen contra el que informa y disparen contra el que opina. Y en definitiva, el kirchnerismo ha dado una lección magistral de cómo se hace eso. Todos los problemas se reducen a
Bueno, tengo lío con 2 o 3 medios de comunicación. El kirchnerismo tenía lío con Clarín y ahí se explicaba todo. Digo, la maldad de Clarín versus el gobierno kirchnerista. Y bueno, ir a ese tipo de lógica es un gravísimo error y es una manera de eludir el problema central. Aquí la prensa lo que hace es reflejar las cosas que están pasando. El propio Valenti decía en algún momento, habría muchas cosas que pudieron denunciarse, no se denunciaron, la prensa no llegó a eso. La prensa no tiene en el Uruguay una capacidad de investigación profunda, no tiene personal suficiente, tiene sus limitaciones. Seguramente si tuviera capacidad de investigación hubiera descubierto muchas más cosas en ANCAP, pero ¿es suficiente con lo que ha hecho? Ahora, decir este es un problema entre la prensa y el Frente Amplio, me parece que no. Máxime en un país donde la prensa está dividida, porque si dijera, bueno, la prensa es monocolor, como lamentablemente ocurre en otros países, no, aquí la prensa es variada. Digo, hay diarios que se ubican en un sector más a la derecha, otros más a la izquierda, otros más en el centro, de manera que hay múltiples, hay para todos. Pero repito, esto de decir que esta es una operación mediática para liquidar a Sendico, para liquidar al Frente Amplio, no señor, aquí hay una realidad espantosa que habla por sí sola. Desde la audiencia también hay opiniones y hay debate, ¿no? Por ejemplo, a propósito de lo que señalaba recién Rubio, Alejandro dice, no seas peleador, Rubio, pones el énfasis en inversiones. Yo me casé en octubre, hice una fiesta para 600 personas con comida, postre, entradas, alcohol, toda la noche, fotógrafo y 1000 etcéteras. No gasté $50.000. Y Sendic se gastó 360.000 en una fiesta de 1 hora y media. Bueno, incluso la cifra de 360.000 también es debatida y es elevada. En algunos de los informes que se presentaron en el Senado es bastante más alta, ¿no? Y yo estaba en total desacuerdo con eso, Lo dije antes. Todo para que vea Cristina Kirchner a decir esta planta en eso total desacuerdo y total coincidencia con la persona. No, pero a lo que alude creo que es a que el problema que se ha estado discutiendo no es solo el de las inversiones, ¿no? No es solo el de las inversiones, pero yo digo, la prensa ha sido pobrísima, porque el espectro político también ha sido pobre, aunque hubo un esfuerzo muy grande de varios senadores. Pobre. Yo digo, si un senador dice que hubo un sobrecosto en las compras a Venezuela de $125 millones y a los pocos días viene la gerenta de Comercio Exterior de ANCAP, creo que se llama España, y demuestra con toda... España, es italiana. España, italiana. Valenti entiende de eso. Y demuestra contundentemente de que eso no es así. Yo digo, bueno, se equivocó el senador, no importa, pero eso no tuvo ninguna repercusión externa. Yo diría, el 90% de las intervenciones que hubo en la comisión investigadora de los técnicos no tuvieron ninguna repercusión externa. Muchos no fueron, o sea que... Yo creo que hay tanto detalle en ANCAP, tantos temas puntuales que nos podemos perder en un laberinto. Yo voy a desmistificar una cosa, Enrique. Operaciones políticas, por suerte en este país, es un país de políticos. Es un país donde nosotros como Frente Amplio hemos hecho operaciones políticas y nos enorgullecemos, tenemos orgullo de decir que en los momentos más drásticos de este país no hicimos operaciones menores. Está claro, no salimos a decir que había que prender las praderas. Es decir, la operación política iba a pasar con esto que tenemos acumulado abajo los pies, esta bomba que se ha generado, que no son una inversión, que son un paquete, una estrategia de inversiones totalmente descontrolada desde el punto de vista del plazo y del retorno. ¿Por qué va a demorar tanto poder recuperar? Porque en el Portland pusimos 200 millones y no sabemos cómo recuperarlo. Porque tenemos un barco parado hace 3 años casi y pagamos $6 millones a una empresa que hace lo mismo, que es el mismo costo que el barco, y se me pasan la pelota de la Armada ANCAP. Y eso a mí no me enorgullece como Frente Amplio, ni mucho menos, ni me siento la conciencia moral, pero es lo que tengo que pensar a partir de los hechos. Nadie discute que el ANCAP estaba en dos cosas, voy a decir. Una, que no estaba fundida, que no estaba en una situación financiera y económica que, así como nos dejaron el país en ciertas condiciones, yo no uso un criterio para igualar todo. ANCAP no estaba fundida, estaba paralizada. No tenía inversiones, tenía problemas con la refinería, tenía problemas por todos lados y había que hacer un plan estratégico.
pero los 5 últimos años del plan estratégico se perdió plata. No voy a entrar de por qué yo tengo que pagarle a la gente que trabaja en las estaciones de servicio privada, le tengo que garantizar el ingreso. Y que además si hay consejo de salario y el aumento de los salarios, el Estado tiene que garantizar. No entro. Ahora, además de todo eso, a uno te da la impresión que ninguna otra empresa, yo tengo discrepancias con el manejo de otras empresas y de otras empresas, pero absoluta, primero, no perdieron plata, segundo, digamos que cumplieron sus funciones con más o menor eficiencia, porque hay un cambio de calidad. ¿No te da la impresión del desorden? ¿Vos sabés cuánto se demora para tirar 200.000 litros de combustible al río Uruguay en un transporte que pasó hace poco? Digo, ¿vos te enteraste algo que pasó después? 200.000 litros de combustible. ¿Vos te enteraste y alguien explicó por qué un barco estuvo 21 días parado para entrar en la boya en un periodo en que hubo de 3 a 4 días de meteorología dice que no se podía haber arrimado y pasó 21 días a $25.000 por día? Entonces, yo lo que digo es que y la lista es interminable. Y leyendo algunas de las actas, hay algunas cosas que se aclaran y otras que oscurecen. Y lo que más oscurece, es los que no fueron. Porque eso no tendría que estar permitido. De acuerdo. No tendría que estar permitido. Un empleado público tendría que tener la obligación de ir a la comisión. Y termino con 2 cosas. Primero, Astori estuvo en toda la sesión del debate de Pluna y además salió a dar la cara a decir que se había equivocado. Es una diferencia no pequeña. Y nuestros compañeros cargaron con la responsabilidad política que tenían que cargar. Ni más ni menos. Pero se cargaron. No tiraron para arriba, no le echaron. Porque, ojo, para cumplir el papel de compañero, no hay que tirarle la cosa a otro. Y no le tiraron a nadie. Se la tomaron toda. Y voy a decir una cosa. Todos saben que yo con Mujica me llevo las patadas, ¿no? Así que no necesito ni siquiera justificarlo. Pero ayer dijo una cosa muy importante, muy seria para la izquierda. La izquierda asumió en la palabra del expresidente, que sí estuvo en la sesión, sí estuvo, podía haberse ido, que había puesto en un gesto diferente, digo, de gran significado político, representantes de la oposición en los entes. Y yo cuando digo que estoy dolido, también estoy dolido por el sistema político. Porque es cierto, nos gritaron penal, pero supieron que había penales y no dijeron nada. Porque si estás ahí, te pagan un sueldo, te dan un auto, te dan todas las prerrogativas para ser director, no alcanza con que vos firmes un acta diciendo que no estás de acuerdo cuando en algunas cosas firmaste a favor también. Tenés que hablar, pero tenés que controlar, tenés una responsabilidad política. Y que lo haya dicho está muy bien, porque es una actitud crítica hacia un sistema que todos tenemos que tener. Mujica es un gran culpable del tema, el que respaldó a Sendik fue Mujica todo el tiempo. Y al que le echaron la culpa. O sea que Mujica tiene enorme responsabilidad. El informe lo dice, vamos a entender, el informe vuelve a la realidad. No es el MEF el culpable, es el gobierno. Mujica dijo, perdón Esteban, Mujica dice tantas tonterías seguidas que alguna vez aciertan alguna, pero eso no lo justifica. Evidentemente, en gran medida todo esto es consecuencia del gobierno de Mujica. Él propició esta filosofía de descontrol absoluto del Estado, las relaciones con Alur que le vende a ANCAP, que es su único comprador, biocombustible a un precio que no se justifica, que es 3 veces el precio internacional del biocombustible. Y así seguimos con el barco, con la fiesta. Yo no quiero detenerme en esas pequeñeces. Son innumerables, tú lo dijiste, son innumerables. La justicia penal lo va a investigar. Pero yo no quiero ser monotemático, pero insisto, acá lo que está en juego es un modo de concebir la política que practicó, que pregonó, que justificó y que obligó en una ley a derogar la ley que le daba controles a ANCAP en su momento, en el 2003, el Frente Amplio. De manera que acá hay un problema de filosofía política donde hay una responsabilidad indudable de los que creen que el Estado puede hacer cualquier cosa, que puede manejarse como en Venezuela, que puede manejarse como en China, que puede permitir la corrupción con que terminó la Unión Soviética. Yo no quiero hacer de esto un problema de filosofía, pero ANCAP es un ejemplo candente, claro, preciso de un modo de concebir
seguir la política que el Frente Amplio sostuvo sistemáticamente desde el año 71. No, eso no es cierto. No lo sostuvo.